Bueno, buenas tardes chicos. En la clase pasada, lo último que pudimos ver fue ya la parte de las cosas mercantiles. Vimos la hacienda, vimos lo que es la moneda y hablábamos del tipo de moneda de México. Y vamos a continuar el día de hoy con la mercancía o las mercancías que siguen siendo tema de lo que regula nuestro derecho mercantil. Las mercancías o mercaderías, como aquí lo menciona, son bienes que están afectados a la industria del comercio y son bienes muebles, es decir, son bienes que cambian su lugar. Esta designación no se aplica a bienes inmuebles ni bienes inmateriales como derechos o facultades. Y vamos a ver de qué derechos estamos hablando. Tenemos precisamente el derecho a la clientela, que es la masa de clientes que prefieren un producto o un servicio, o bien que asisten de manera regular a un lugar, a un establecimiento. Hay empresas que tienen más valor comercial por su clientela que por su hacienda, es decir, venden más de lo que pudiesen tener dentro de su factor económico. Es un derecho, veíamos en clase pasada los derechos de los comerciantes, y bueno, uno de estos precisamente es el derecho a tener el número de clientes, un servicio que ofrecen, pues atraído. Tenemos otros derechos, que es el derecho de autor, y este derecho de autor también está regulado por el derecho mercantil, al igual que por otras materias, y este es el registro ante el Instituto Nacional de Derechos del Autor de obras intelectuales, creativas o de imaginación, plasmadas en las ramas pudiendo ser estas la literatura, la música, la gramática, la arquitectónica, el cine y situaciones audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, entre muchas otras. Así como la protección de interpretaciones artísticas. El autor, recordemos que es la persona que ha creado una obra, como lo mencioné, literaria o artística, y es propietario precisamente de esa obra de por vida. Por eso después las regalías a las personas que son las herederas de estos autores. Y estos a su vez gozan de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y carácter patrimonial, obviamente porque les retribuye este derecho. Esto también podemos revisarlo, como les decía, es una situación que se puede valorar mediante el derecho mercantil y obviamente con sus materias aplicables, como por ejemplo la Ley Federal de Derechos de Autor. Recordemos que todos tenemos derecho a inscribir en este instituto nuestras autorías. Obviamente son una serie de requisitos los que se establecen, pero precisamente por eso, por ejemplo, cuando vemos en YouTube que no nos dejan reproducir algunas canciones que se pueden editar, estamos vulnerando los derechos del autor, entre muchos, insisto, muchas otras cosas, los nombres de los artistas, los libros y lo que va siendo de alguna manera personalísimo, hasta que esa persona fallece y después se siguen generando esos derechos. O bien hasta que ya no hay una persona que pueda tener ese beneficio y entonces se libera
esa autoría. Como pasa ya con algunas, por ejemplo, con algunas películas viejas. Ya no hay que pagar ese derecho y empiezan a reproducirlas en un sinfín de canales y en un sinfín de plataformas, precisamente porque ya este derecho pues ya no tiene el mismo valor o bien ha vencido su término. Y después de hablar de la mercancía, vamos a hablar de la propiedad industrial, como se les comentaba en la clase pasada. Vamos a tocar aquí ya esta parte de la propiedad industrial, considerando como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones de un producto, establecimiento o servicio. La propiedad industrial vamos a verla a partir de una serie de ideas de un interventor, en este caso que es el Estado o el gobierno, adquiere para su constante explotación con el fin de evolucionar y perfeccionar la industria, darle derechos y a su vez concederle también la facultad de cumplir con ciertas obligaciones precisamente para poder protegerla. A partir de la revolución industrial y el uso de las máquinas con las que se trata de facilitar la vida en el planeta, el hombre ha tratado de plasmar sus sueños en dibujos, planos, maquetas o diseños a escala o en un tamaño real, lo que ha provocado que se formulen diversas leyes para su protección, evitando el robo de ideas, ya sea como invenciones, como modelos o como mejoras a estas mismas. El intelecto humano ha creado los derechos de autor para proteger ideas que parten de una conocimiento musical, pictográfica, escultórica, televisiva, etcétera, como algunas de las que ya pudimos haber mencionado. Sin embargo, a las ideas aplicables a la fabricación, elaboración y producción en cualquier rama de la actividad económica la vamos a denominar precisamente propiedad industrial. Y aquí podemos observar un pequeño, pues de alguna manera una pequeña definición de propiedad industrial, donde llamamos propiedad industrial a un sistema precisamente para proteger las creaciones como un producto técnicamente nuevo, o bien, como lo mencioné hace rato, una mejora a un aparato de las actividades productivas y de comercialización de bienes y servicios. El derecho de propiedad industrial es considerado un privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones, productos, establecimientos y servicios. Este se encuentra regulado por su propia ley, que es la Ley de la Propiedad Industrial, y comprende 4 grupos de instituciones. Tenemos aquí los 4 grupos. El primero es las creaciones industriales, y pertenecen a este grupo los instrumentos que se protegen, que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, los secretos industriales y propiedades vegetales. Si vemos, precisamente en el primer grupo entran todo lo que es las creaciones, valga la redundancia, industriales. Es decir, todos esos derechos de propiedad industrial que vamos a proteger, o en este caso las leyes buscan la protección de los creadores o los que inventan o inventaron precisamente esas patentes. Dentro del segundo grupo tenemos a
los signos distintos o distintivos. Y a este grupo pertenecen las variantes no radicales de una u otra legislación, que son las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales, que ya también lo veíamos en diapositivas anteriores. Pudimos observar una imagen de todas las marcas y de toda la mercadotecnia que se lleva a cabo sobre ese producto a vender. Tenemos un tercer grupo que es la representación de la competencia desleal. Y obviamente, como su nombre lo menciona, pues es la protección ante la competencia que puede ocupar o utilizar la misma patente, nada más de también hay una pequeña cosa para hacer la venta de lo mismo y perjudicar a la patente original, y eso lo veíamos o lo hemos visto en muchos productos. Uno de ellos es la telefonía. Y si nosotros nos vamos un poco a estudiar esa parte, pudimos ver todos los procedimientos judiciales hasta que hubo una división real de los servicios que ofrecía. Y nuestro cuarto grupo es en este se agrupan las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión, es decir, los conocimientos técnicos. Ahora vamos a hablar de las patentes. Una patente es el certificado que consagra el derecho exclusivo de explotación en provecho de personas físicas que realicen una invención en cualquier rama de actividad económica, y esta puede ser de naturaleza mecánica, química o electrónica. Esta, por su vez, garantizan a su propietario el derecho de excluir a otros de su uso o aprovechamiento durante el tiempo de permiso que el Estado otorga para su explotación. Su vigencia es de 20 años, improrrogables, a partir de la fecha de presentación de las solicitudes, por la cual deberán pagarse los derechos correspondientes. Para el caso de medicamentos y productos farmacéuticos, la vigencia es de 23 años. Yo les ponía el ejemplo en mi clase pasada o antepasada, precisamente de cuando se vence el derecho de esta patente en materia médica. Precisamente después ya utilizan la fórmula en los otros laboratorios y se abarata porque no estamos adquiriendo la marca de esa patente, estamos adquiriendo ya lo que es el producto, y laboratorios que ya no tienen que pagar ese derecho puedan utilizarlo para hacer medicamentos con esa patente que ya está liberada. Por eso, cuando los que hayan tenido oportunidad de ir al comprar con el doctor Simi, no todas las medicamentos están ahí. De hecho, los medicamentos que no se encuentran en farmacias similares, bueno, yo por poner algún nombre de las mismas, pero hay un sinfín de medicamentos similares, normalmente son los más caros. Cuando uno los va a buscar a una farmacia de patente, son medicamentos muy caros, precisamente porque se están pagando estos derechos. Y bueno, entre las invenciones que pueden ser patentadas, podemos ver precisamente estas que son los principios teóricos o científicos, los descubrimientos para revelar cosas de la naturaleza desconocidas por el hombre, los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios, los programas de computación, y los juegos de computación también por eso son tan caros, por las apps venden.
Me faltó una. Las formas de presentación de información, las creaciones estéticas, obras artísticas o literarias, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano y también relativos a los animales, la mezcla de productos conocidos, su variación de forma de dimensiones o de materiales. Tenemos también los modelos de utilidad. Estos son los objetos o utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de su modificación en la composición, estructura o forma presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o de las ventajas de su utilidad. En los modelos de utilidad la vigencia es de 10 años, es decir, es menor a la que estábamos viendo, que son las patentes farmacéuticas. Y otro que tenemos precisamente son los diseños industriales, que estos son dibujos, líneas, trazos, figuras y colores que se unen o incorporan a un producto industrial a fin de adornar y darle un aspecto peculiar, propio o único. Constituyen una forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial. Tiene efectos técnicos que le imprima una apariencia especial. En estos últimos, los diseños industriales, también su vigencia es de 10 años, de manera improrrogable, es decir, también es menor que la que vimos de los medicamentos y productos farmacéuticos. Esta última también es de solo 10 años. A los 10 años se pierde ese derecho y no hay forma de incrementarlo un poco más. Es decir, no existe prórroga para eso. Ahora tenemos lo que son las marcas. Y las marcas es todo signo visible que distingue productos o servicios similares a otros de su misma especie o clase en el mercado. Y ahí en la imagen pueden observar las marcas que son algunas marcas que podemos conocer aquí en México, como por ejemplo ahí se ve muy clara la marca Lala de la leche, otra marca similar. Una marca del mismo producto es, por ejemplo, la leche Alpura, la leche Nutrileche, etcétera. Bueno, obviamente todos conocemos lo que es una marca. Y la vigencia de una marca en el registro es de 10 años, sin embargo esta sí es renovable, no como las anteriores, por periodos iguales, es decir, van a pagar ese derecho por 10 años, lo vuelven a pagar, etc. Siendo obligatorio usarlas tal como fueron registradas y en los productos nacionales deberá además agregarse la leyenda hecho en México o ese símbolo que menciona esta naturaleza de que la realizamos o ellos la realizaron en México. También aquí en las marcas tenemos la situación de que está prohibido registrar como marca nombres propios, técnicos o de uso común de productos o servicios, aun cuando estén en idioma extranjero. Imagínense que pudiéramos registrar nuestro nombre, pues ya nadie podría llamarse como nosotros y eso pues sería complicado porque el nombre, hay muchísimas personas con el mismo nombre, o que la leche pudiera llamarse leche y registraran al nombre como tal, pues también estarían impidiendo a otras personas con ese mismo producto pues su registro. También está prohibido registrar como marca las palabras que se hayan convertido en una designación usual o genérica de productos o servicios que se tratan de amparar. Por ejemplo, un automóvil, un pan, una cerveza, un jabón.
Está prohibido también registrar los envases que sean de dominio público, las figuras, denominaciones o frases descriptivas de productos o servicios y todo lo que sea contrario a la moral, al orden público o lo que tienda a ridiculizar a alguna persona o alguna idea. Sobre todo con esta última parte de una situación inclusiva, pues muchísimo más. La validez de la marca es para objetos determinados, por lo que los productos distintos pueden utilizar una misma marca. Por ejemplo, automóviles Cadillac o zapatos Cadillac. Lo único que va a diferenciar, obviamente, es el producto. El nombre comercial de una marca es el nombre exclusivo que se le haya dado a una empresa o establecimiento mercantil y por el cual una persona física o moral puede ejercer el comercio. Su registro tiene una vigencia de 10 años, también estos renovables, exigiéndose 2 años después del cierre de la negociación que lo haya empleado. Por su parte, el aviso comercial es la frase u oración que tienen por objeto anunciar al público un establecimiento o negocio comercial, industrial o de servicio, además de algún producto, esto con el objeto de distinguirlo fácilmente de la misma especie y pues obviamente con eso vender más. La vigencia del registro del aviso comercial es de 10 años, también es renovable, también por periodos iguales. Su protección abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se le aplique el nombre comercial y de existir una difusión masiva y constante en el territorio nacional, se aplicará en toda la República. Este aviso comercial, por ejemplo, podría ser en el producto de Sabritas cuando dice aquí no puedes comer solo una. Solamente puedo utilizar esa frase, ese producto, y es para hacerlo distintivo. Inclusive si nosotros escucháramos eso, pues sabríamos que estamos hablando de una bolsa de Sabritas. Y aunque al final del día pudiese ser que no se consume o que nosotros no la consumiéramos, se nos recuerda o se menciona tanto en las redes sociales o en los medios de comunicación como televisión y radio, que vamos ubicando esa parte. Otro ejemplo podría ser el de Chedraui, es obviamente la marca, y Chedraui cuesta menos, es como que ese aviso comercial precisamente. Y bueno, así sí podemos observar, inclusive en los ayuntamientos o cuando hay una campaña tendemos a tener ese tipo de mercadotecnia, ¿no? Ese tipo de avisos comerciales, hacemos de una frase propia para podernos enfocar en ese, que el mercado se enfoque en esa marca y en este caso último que menciono, en esa persona. Tenemos también lo que es la denominación de origen y este es el nombre de una región geográfica de un país que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad deban exclusivamente a esa zona, incluyendo los factores naturales o humanos, y el registro se obtiene por solicitud ante la Secretaría de Economía o se autoriza por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estando obligado el titular a usarla tal como aparece protegida la declaración y de no usarla se cancelará la autorización. La denominación de origen, bueno, obviamente porque viene de ese lugar o de esa zona geográfica, es más, se refiere más al lugar donde se está llevando a cabo. Tenemos también lo que son las franquicias y estas son las licencias de uso de una marca
para transmitir conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica, autorizando a las personas a quien se le concede el derecho de vender o producir bienes, prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca a fin de mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios por lo que ésta se distingue. El derecho de estas franquicias lo vamos a realizar ante la Secretaría de Economía. También estas franquicias pueden ser materia de nulidad, de caducidad o de cancelación. Las franquicias, como podríamos tener una franquicia de muchas cosas, por ejemplo, de un Oxxo, de una farmacia Guadalajara, es la licencia que nos van a otorgar para poder distribuir esos productos que solo se establecen o solo se distribuyen en esa marca, obviamente de esa forma, porque los productos pues los podemos encontrar en varios lugares, pero no con esa situación exacta, con ese registro y demás. Nosotros podemos ver que las franquicias en lugares, por ejemplo, los pueblos mágicos tienen una especial anotación, que es que esas franquicias se tienen, si bien conservar sus logos y sus nombres, se van a adecuar a los colores y a la forma de lugar donde van a ponerse, en este caso de los pueblos mágicos, porque todo ahí tiene que tener así también pues cierta categoría para considerarse mágico, y entre esos son los colores y las luces y demás. Entonces esas franquicias se adecuan sin perder su esencia entre nombre, forma y demás a las leyes y a las normas de esos pueblos mágicos. Y bueno, ahora vamos a ver ya lo que son las sociedades mercantiles, que obviamente también forman parte de nuestro derecho mercantil. Y vamos a poder observar que toda sociedad implica la reunión de individuos cuyo fin es realizar un interés común. La materia mercantil no es la excepción, y en este caso se busca además obtener la satisfacción de un lucro. A ver, chicos, denme un segundito, por favor. Ay, ya, perdón, jóvenes. Entonces estábamos hablando de las sociedades mercantiles, y en el antiguo derecho privado no conoció la sociedad mercantil como con personalidad jurídica por ser creación del mundo moderno. Recordábamos cuando iniciamos la materia de derecho mercantil la historia un poco de
de precisamente cómo se fue desarrollando a través del tiempo el derecho mercantil y se fueron reconociendo las instituciones mercantiles. En cuanto a México se refiere, la legislación aplicable después de la conquista, que fue en 1521, fue traído directamente de España, por ejemplo, las leyes del toro, la nueva y la novísima recopilación, el ordenamiento de Alcalá, las 7 partidas, las leyes de Indias, el fuero real y el fuero juzgo. No obstante, recordemos que las ordenanzas de Bilbao solo regulaban a las sociedades colectivas y a las comanditas hasta el año de 1854, con el Código de Lares, donde se incluyó ya lo que es la sociedad anónima. Estos, bueno, es muy rápido, pero ya habíamos visto cada una de estas etapas de la historia y el avance que tuvieron o que tuvo el derecho mercantil y en este caso las sociedades mercantiles para poder ser reguladas por el derecho mercantil. Posteriormente, el Código de Comercio de 1889, todavía vigente en su artículo 3, reconoce la calidad de comerciante a las sociedades mercantiles, añadiendo a las ya mencionadas la sociedad en comandita por acciones, y ahorita vamos a ver cada una. Por su parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles del año de 1934 derogó las disposiciones que sobre esta materia prescribía el Código de Comercio, incluyendo a la sociedad de responsabilidad limitada. La empresa comercial, como un concepto, vamos a poder decir que es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias del bien común. Es la unidad económica básica para satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos, que se encarga, por tanto, de la organización de los factores de producción, de capital y de trabajo. Nosotros vamos a entender por empresa al organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien la prestación de servicios a la comunidad coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo, la empresa combina naturaleza y capital. Podemos considerar que desde su aparición en el Código de Comercio, ocupa una vasta terminología para nombrar a la empresa, siendo los términos más empleados una negociación mercantil, un establecimiento mercantil o fabril, una tienda, fondo y casa de comercio. Y vamos a ver los diferentes puntos de vista. En este primero, desde un punto de vista jurídico, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 16 distingue los términos de empresa, ahí me faltó una A, de empresa y establecimiento de la siguiente manera. Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Esto estamos hablando de una manera meramente
de la Ley Federal del Trabajo. Y ahora sí vamos a ver lo que es la clasificación de estas empresas. Existen numerosas diferencias entre una empresa y otra. Sin embargo, según el aspecto en que nos enfoquemos, podemos clasificarlas de diversas formas. Tenemos lo que es la clasificación doctrinal. Para su debido estudio, las sociedades mercantiles pueden clasificarse de la siguiente manera. Y vamos a ver aquí las tres que se dividen por actividad económica. Tenemos el sector primario, secundario y terciario. En el sector primario, básicamente extractivas, estas crean la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza. Como ejemplo están las empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y mineras, entre otras, es decir, la materia prima. En el segundo sector, que es el secundario, tenemos que se centra su actividad productiva al transformar típicamente unos bienes en otros más útiles para su uso, y en este grupo vamos a encontrar las empresas industriales y de construcción. Obviamente en este segundo sector ya hubo un proceso de la materia prima y entonces lo que vamos a hacer es modificar ese producto para ya darle un uso de utilidad. Y en el sector terciario, este está destinado a servicios y comercios con actividades de diversa naturaleza, y en este podemos encontrar las empresas comerciales, de transporte, de turismo, de asesoría, etcétera, todas las similares ya a un sector más humano. En nuestra segunda clasificación tenemos las clasificamos por su forma jurídica, y según su forma jurídica, atendiendo la titularidad y la responsabilidad legal de sus propietarios, vamos a distinguir las empresas individuales y las empresas colectivas. Las empresas individuales estas pertenecen a una persona. Esta empresa responde frente a terceros con todos sus bienes, por lo que son llamadas de responsabilidad limitada. Y es la forma más sencilla de establecer un negocio. Y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. Es decir, son las más sencillas de colocar. Después tenemos lo que son las empresas colectivas o sociedades, y aquí vamos a encontrar ya esta división. En estas, generalmente constituidas por varias personas, dentro de esta clasificación están de manera conforme las del artículo primero, que podemos encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y tenemos la sociedad en nombre colectivo. Esta sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Por eso, es decir, son socios de alguna manera en partes iguales. Para esta sociedad en nombre colectivo, las cláusulas del contrato de sociedades se suprimen la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios. Estas no producirán efecto alguno con relación a terceros.
pero los socios sí pueden estipular que las responsabilidades de uno o de varios de ellos se limite a una porción o cuota determinada. Y en esta sociedad en nombre colectivo, la razón social de esta empresa se formará con el nombre de demás socios y cuando en ella figuren los de todos, se les añadirá palabras y compañía u otras equivalentes. Por ejemplo, el nombre de una persona que dice y compañía. Estamos hablando de una sociedad de nombre colectivo. Tenemos también la sociedad por comandita simple. Tenemos, bueno, ahorita las voy a decir en general y las vamos a ir estudiando cada una. La sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad cooperativa cuando no es nosotros, una persona que quiera formar una empresa llegue con nosotros, precisamente los que se vayan a dedicar a este rubro, pues vamos a poderles recomendar alguna creación de esto, depende del número de socios, depende de la forma en la que van a distribuir las acciones, de la cantidad que van a aportar cada persona, etcétera. ¿Sí? Y del obviamente el objetivo y del fin de esa sociedad. Y vamos a poder ver cada una de ellas. Sin embargo, ahorita vamos a seguir con la clasificación y esta clasificación, la siguiente es según su ámbito de actuación y esta es en función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad. Podemos distinguir las empresas locales, las empresas regionales, las empresas nacionales, las multinacionales y las transnacionales. Obviamente, cada nombre nos va diciendo a qué se refiere cada una. Aquí vamos a entrar de lleno con las mencionadas hace un momento. La clasificación legal, vamos a verla su artículo primero como lo vimos hace una diapositiva y aquí me estoy refiriendo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. La reflexión que es la que yo les comenté hace un momento, que es la sociedad de nombre colectivo, bueno, esa ya la vimos. Tenemos la que es la sociedad en comandita simple y esta es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comandatarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Tenemos también la sociedad de responsabilidad limitada y esta se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden no al portador, que solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que se establezca la ley. Estas definiciones o estos criterios y todos los requisitos y la forma como la primera que mencioné del nombre y lo podemos revisar también dentro de precisamente la ley de sociedades mercantiles. Tenemos lo que es la sociedad anónima, que es de las más comunes y es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación limita el pago de sus acciones. Tenemos lo que es
la sociedad en comandita por acciones, y esta es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de una o varios comandatarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones, similar a la sociedad anónima. Y tenemos lo que es la sociedad cooperativa. De estas tenemos pocas. Se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas, es decir, ya estamos hablando de una peculiaridad, y es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, de esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que es una de las sociedades que a sus trabajadores más les hacen les hacen ver de alguna manera esta parte, que son socios, tanto los trabajadores, los que aporten acciones y demás. Por eso se llaman de una sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades a que se refiere de estos artículos de la 1 a 5, de este artículo podrá constituir variable o las disposiciones del capítulo 8, precisamente de la Ley de Sociedades Mercantiles. Precisamente por eso se escucha sociedad anónima de capital variable o sociedad de nombre colectivo de capital variable, etcétera. La única que no aplica sería para la sociedad cooperativa, que como ya lo mencioné hace un momento, esa la vamos a poder también observar en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Tenemos lo que es la Constitución de las Sociedades Mercantiles, y estas que mencionamos, precisamente esta clasificación de sociedades mercantiles, la vamos a ver que surge como consecuencia de la declaración de la voluntad para celebrar un pacto o un contrato de sociedad por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, que en el caso de materia mercantil será la especulación comercial. Recordemos que no puede haber monopolios, por eso todas las sociedades tienen que tener más de un socio, más de dos socios, para que puedan constituirse como sociedades. Tenemos aquí 4 características precisamente de las sociedades mercantiles, de la constitución de estas sociedades, y uno es que el primero es el contrato social, y este contrato es fácilmente modificable y admite la separación o adhesión de nuevas partes, es decir, socios, que se retiren o que regresen, sin ser motivo para su determinación o disolución. El que salga o que entre un socio nuevo no quiere decir que se deshagan estas sociedades. Los elementos de este contrato social son la voluntad de las partes que lo celebran, llamados socios, quienes deberán tener plena capacidad para obligarse. Otro de los elementos es el objeto, que consiste en la obligación de aportar dinero o bienes. Otro es la causa o motivo para asociarse, que es el fin que se persigue. Y el cuarto es la forma que establece que la voluntad deberá ser plasmada en escritura pública elaborada por un notario o por un corredor públicos especialistas en materia de comercio. Si se dan cuenta, este contrato social tiene las mismas características que un contrato civil, obviamente adecuado ya en materia comercial. El contenido de este contrato social se establece en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
a manera de acta de nacimiento conocida como acta constitutiva. Es decir, es el registro de esa sociedad. Y el artículo 6, lo voy a citar, dice, artículo 6, la escritura constitutiva de una sociedad deberá contener, fracción primera, los nombres, nacionalidad y domicilio o morales que constituyen la sociedad. Fracción segunda, el objeto de la sociedad. Fracción tercera, su razón social o denominación. Y fracción cuarta, su duración. Y fracción 5, el importe del capital social. 6, la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Séptima, el domicilio de la sociedad. Octava, la manera de conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de cada uno de los administradores. Novena, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. Décima, la manera de hacer la distribución de utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Onceava, el importe del fondo de reserva. 12, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Y 13, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la selección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Es decir, si se dan cuenta, en esa ley, en ese artículo, se mencionan todas las características que va a tener esa constitutiva. Todos los requisitos a que se refieren en este artículo y las demás reglas que se establecen en la escritura sobre la organización y funcionamiento de la sociedad constituirán lo que nosotros conocemos como estatutos de la misma. Aquí cabe aclarar que dependiendo del tipo de sociedad mercantil, la ley respectiva que la regula establece los requisitos específicos de número mínimo de socios, del monto de la capital inicial y el tipo de responsabilidad entre unos y otros, conforme fuimos viendo de cada sociedad. Pero yo creo que hasta aquí la vamos a dejar ya, chicos, porque ya va a entrar el otro profesor. Ya en la próxima clase continuamos con lo que es la personalidad jurídica, los estatutos y la representación.